Hola, buenas. Nosotros somos el grupo 7. Nuestro proyecto se llama Nodo de Activación y los conceptos en los que nos basamos son la integración y el equilibrio entre lo natural y lo construido. Ya como se ha hablado antes, la trama se genera a través de hitos y áreas verdes cercanas, generando este diseño en su macromanzana. Así definimos su parte residencial, el uso mixto comercial y las áreas verdes. También trabajamos lo que es el concepto de la integración llevado a las áreas verdes a diferentes escalas. Primero reconociendo a nivel comunal, después haciendo un ingreso gradual a la macromanzana, en su espacio público, luego los espacios comunes generados y ya finalmente el interior de la vivienda, siendo un imán de áreas verdes comunal, siendo un nodo verde. Así tenemos la planta cubierta y la planta de primer piso, en donde se define dónde estará lo cultural, un espacio común, los núcleos verticales, comercio, bodegas y zonas de equipamientos. También aquí podemos ver las circulaciones principales que tiene la macromanzana, yendo ya a los ejes de circulaciones principales que lo cruzan. Después se desprenden las circulaciones secundarias, que ya va desde estos ejes a el ingreso a la edificación tanto del sector norte, del edificio de la reja y el sector sur, hasta las circulaciones verticales y poder llegar a la vivienda. Aquí tenemos el zoom del sector norte y sector sur, donde podemos ver ya la parte residencial del sector norte, en donde definimos dónde están los departamentos, son núcleos verticales y la circulación. En cambio, el sector sur tenemos donde se encuentra lo cultural y el comercio, además del edificio Caiquén, que es el edificio existente. Entonces aquí ya procedemos a la operatoria dentro del edificio, donde primero hay una identificación y reconocimiento de elementos. En primer lugar, los ejes estructurales, tanto horizontales y verticales, presentes en la edificación existente, también de los núcleos verticales como puntos importantes dentro del edificio, de los cuales las operatorias van enfocadas principalmente a mejorar los estándares de habitabilidad del edificio, como la ventilación cruzada. También está el reconocimiento de los sectores de la macromanzana, por lo que se hace una reducción de alturas hacia la alameda, se mantiene la altura del edificio y hacia lo residencial disminuye. Entonces la principal operatoria que utilizamos es la extracción de volúmenes de masa eh, para, para poder generar esta integración de las áreas verdes dentro del edificio. Estos vacíos que se generan son de dobles alturas y se dan cada 3 pisos, por lo que estos espacios comunes se enfrentan en el edificio generando conexiones entre ellos, tanto visuales como directas, como nuevas circulaciones horizontales, que relacionan el edificio entre sus bloques y el exterior. También para poder tener finalmente esta integración dentro de la vivienda, creemos que la flexibilidad es un punto importante, por lo que se reconoce las tipologías existentes y se procede a un vaciado de estas para poder generar esta integración. Entonces, sí, tenemos las diferentes expansiones, tanto por metros cuadrados y por el criterio de las terrazas, que tenemos una expansión horizontal y una expansión vertical a modo de dúplex. Entonces, este vacío conector de departamentos alberga el área verde dentro de la vivienda, generando así el mismo lenguaje que se tiene con el edificio, que es estos vacíos que albergan el área verde. Así tenemos aquí la planta actual del edificio, del acercamiento de una torre, versus el vacío que le generamos para generar esta cáscara de flexibilidad. Así tenemos esta planta de antes versus una planta de intervención en que se tiene la expansión horizontal y una expansión vertical, generando los dúplex. Entonces aquí ya se tiene una relación completa que se da entre la operatoria del vaciado, generando este gran espacio común, manteniendo una pilarización por estructura, donde primero se reconoce las circulaciones verticales, luego unificado por esta nueva circulación horizontal, más la existente de los pasillos, hasta llegar finalmente a la relación con los dúplex y los departamentos en horizontal. Así al final tenemos diferentes tipologías de departamentos
en que varios se hacen por su expansión. Por ejemplo, el tipo A, que es una expansión de horizontal, generando una tipología de un departamento mariposa. El tipo B y el tipo C son duplex. Y el tipo D con el F son de otra expansión horizontal. Mientras que el tipo E es de una tipología existente que se le da mayor espacio al área del estar. Así se tiene esta planta de acercamiento de torre con las tipologías, teniendo este como un segundo piso para mostrar su relación con los dúplex. Posteriormente podemos ver en la planta de primer piso la estrategia de pilarización para vaciar el primer nivel, generar un acceso tanto transversal como longitudinal, para así generar este paseo en la macromanzana y darle una continuidad a todo el sector. Entonces aquí ya podemos ver las plantas esquemáticas tipo de estos grandes espacios comunes que se generan con la operatoria en el edificio, teniéndolos como nuevas circulaciones horizontales que conectan dos bloques, que como se puede ver en el corte, todo esto se da cada 3 pisos para que así los residentes tengan una igualdad de accesibilidad hacia los diferentes programas que van a complementar estos espacios comunes con áreas verdes. Acá también podemos ver la siguiente planta que genera otro tipo de conexión, especialmente en los bloques centrales. Y en esta, que es una tipo especial donde se ocupa ya directamente la cubierta completa de uno de los bloques de la edificación. Posteriormente pasamos a definir los programas que vendrían a ocupar estos espacios vacíos en los espacios intermedios del edificio. En este primer nivel podemos ver que definimos según la jerarquía la importancia, según el concepto de la sustentabilidad, dejando el espacio mayor para un huerto comunitario, punto verde, y los espacios menores los definimos como espacios de estar, como quinchos, o espacios de eventos multiuso. Posteriormente, en este segundo nivel de vacíos, lo que hicimos fue definir espacios comunes tanto para el total de la población como para los niños, definiendo guarderías y gimnasios al aire libre. Entonces aquí ya se puede ver como la relación y tener un acercamiento más esquemático de lo que ya sería un patrón en la fachada con respecto a la integración de la vivienda en los espacios comunes y al interior de la vivienda. Aquí ya tenemos las plantas de las zonas residenciales de la parte norte y donde se va a generar un vaciado para generar estas áreas verdes de espacios comunes en este edificio para seguir con el mismo lenguaje que se va a tener con el edificio Alto de las Rejas. Lo mismo con estos, que también se mantiene la misma tipología de departamentos que el Alto de las Rejas y sus respectivos vaciados para el área común. Aquí ya podemos ver un corte longitudinal del proyecto completo, tanto del sector norte, sur y el edificio Alto de las Rejas, y podemos ver unos cortes de detalle donde en el primero, que sería la parte superior del edificio, donde se da la relación de estos vacíos programáticos verdes, especialmente con la relación que se tiene entre ese vacío programático y la quinta fachada de las relaciones de programas y visuales que se dan en ese sector. Además del corte y poder ver un poco la organización espacial que hay dentro del bloque. También en el corte de detalle 2, que ya es la relación entre el sector norte y el edificio Alto de las Rejas, donde se da también una relación visual de los programas que ocurren en el vaciado programático del edificio Alto de las Rejas y del sector norte. Y también de la fachada, de la quinta fachada del sector norte. Acá también podemos ver la elevación oeste, donde ya podemos ver la resolución de fachada, donde aquí tenemos principalmente los vaciados y ya el patrón de la integración del área verde dentro de la vivienda, que
especialmente en la expansión horizontal, es la que cruza de forma vertical los vaciados. Y los dúplex son aquellos que están entre medio de estos vaciados. También en el sector norte, donde también se aprecia el mismo lenguaje. Y también en el edificio Caiquel. Bueno, estos escantillones, podemos ver la definición del grosor del muro de 30 centímetros y de la losa de 30 centímetros en ambos, y de la pilarización del sector intermedio del paseo, con su fundación aislada, a diferencia del escantillón 1, que es de fundación corrida del borde del edificio. Y Ya, aquí podemos ver ya una imagen completa aérea del conjunto en su totalidad, con todas las operatorias descritas anteriormente, tanto con la integración del área verde a las diferentes escalas, el diseño de la macromanzana. Posteriormente podemos ver un fotomontaje de la vista del sector norte, en el que se ve la relación del espacio de la macromanzana con los edificios intermedios y con el edificio de Las Rejas. Luego podemos ver un fotomontaje de la vista noroeste, en el que ya podemos ver mayor definición tanto de la quinta fachada de los edificios intermedios como del edificio Alto Las Rejas, la relación del paseo con el edificio y de los vanos propuestos como parte de este concepto de la sustentabilidad y de las ventanas verdes que existen tanto en las expansiones horizontales como en las expansiones verticales. Posteriormente podemos ver un fotomontaje de la vista del sector sur, en el que vemos la relación del acceso principal del paseo con el edificio Caiquén y el edificio Alto Las Rejas. Finalmente podemos ver un fotomontaje de la vista del sector oeste, en el que se ve una mayor definición de los vacíos intermedios propuestos por nosotros. así al principio se tenía un total de 5.195 viviendas en esta macromanzana. Y al final, con las intervenciones, se tiene un total de 3.227 departamentos. Gracias.